Un saludo cariñoso en el amor de Cristo para todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este nuevo encuentro de En lo profundo con Dios. Hoy continuaremos con la serie acerca del estudio de la divinidad de Jesús, reiterando como siempre que nuestra intención antes que nada es glorificar al Dios Altísimo, edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia y que cada uno de nosotros como ministros y embajadores de la palabra de Dios estemos entrenados y preparados para presentar defensa de la sana doctrina. Y sin más preámbulo, demos inicio al tema que nos ocupa hoy. La gloria de Dios. En los capítulos anteriores expusimos nuestro estudio acerca de los términos engendrado y primogénito, los cuales han sido incorrectamente usados y acomodados para sostener doctrinas que ni los apóstoles ni sus discípulos sostuvieron durante el surgimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. En el día de hoy nos iremos a lo profundo e intentaremos explicar ¿qué es la gloria de Dios? Hebreos capítulo 1, verso 3 nos enseña que Jesucristo tiene 3 atributos que lo igualan al Padre Celestial: el resplandor de su gloria, la misma naturaleza del Padre cuando dice que Él es la imagen misma de su sustancia, y por último nos dice que tiene el mismo poder del Padre. Como ya anunciamos, nos enfocaremos en el primero de estos atributos. Definir la gloria de Dios es algo difícil, en el sentido de que siendo Dios eterno, no hay posibilidad alguna de enmarcar sus cualidades en los estándares que conocemos. Si hablamos de su amor, es infinito, su paciencia es infinita, su bondad, su misericordia, su poder, su luz, su justicia, su sabiduría, su santidad. Todos ellos son inagotables, eternos y perfectos. Todo lo que emana de Dios es tan bello, tan magnificente, tan luminoso, tan grandioso, que se desborda y desparrama en lo que pudiéramos llamar su gloria resplandeciente. Su gloria es la suma de todo lo que Él es y de cómo Él se manifiesta. Y es cómo podemos contemplar la majestad de Dios en todo su esplendor. Si vamos al libro de Isaías capítulo 6, verso 3, vemos que nos dice que los ángeles clamaban diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Notemos un detalle muy curioso en esta declaración. Después de decir 3 veces santo a Dios, en este verso, los ángeles continúan alabando y dicen: toda la tierra está llena de su gloria. En lugar de decir que toda la tierra está llena de su santidad, ellos indican que es su gloria la que llena todo. Esto nos apunta a que la gloria de Dios está manifiesta en toda la creación. Es su presencia, es Dios mismo actuando. El libro de Job, en el capítulo 37, verso 22, declara que en Dios hay una majestad terrible. Dios es luz y su resplandor fluye desde esa naturaleza luminosa y su Hijo es ese resplandor. Por eso en la eternidad futura, según lo que está escrito en Apocalipsis 2, verso 23, la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No se puede desvincular el resplandor perpetuo de la gloria eterna del Padre. Separar la luz de su fuente es como decir que la luz del sol no es parte del mismo astro. Orígenes de Alejandría, al defender la unidad del Hijo con el Padre en una sola esencia de gloria y majestad, escribió lo siguiente: según Juan, Dios es luz. El Hijo unigénito, por lo tanto, es la gloria de esta luz, procediendo inseparablemente de Dios mismo, como el resplandor de la luz e iluminando a toda la creación. Cuando decimos que hubo un tiempo en que el Hijo no existió,
y que vino a la existencia como la primera creación de Dios, es tan absurdo como decir que hubo un tiempo en que Dios no tenía su resplandor, no tenía palabra, no tenía sabiduría, no tenía su imagen, porque no tenía a su Hijo. Es decir, en un tiempo atrás, antes de la creación, Dios tampoco era Dios hasta que aparentemente creó a su Hijo, que es su resplandor, que es su palabra, que es su sabiduría y que es su imagen. Tampoco podríamos llamarlo Padre Eterno, porque solo fue Padre después de haber creado a su Hijo. La doctrina arriana es una total insensatez. La verdad de las Escrituras nos revela que Dios siempre ha existido con su palabra o verbo, y Él es su Hijo eterno. Dios eternamente ha existido con su sabiduría, que es su Hijo. Dios perpetuamente ha tenido su resplandor e imagen, que es su Hijo. Dios el Padre siempre ha existido con su Hijo eterno. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. No se puede hablar de dos glorias, sino de una sola gloria que los dos comparten, y esta gloria fluye de su naturaleza divina desde antes de la creación, pues el Hijo eternamente existía en forma de Dios, y por amor a nosotros, siendo rico, se despojó de su apariencia de Dios, sin dejar su esencia interna o naturaleza divina, para tomar una naturaleza humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es la razón por la que antes de su muerte dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto significa que antes de la creación, en la eternidad pasada, el Hijo compartía la misma gloria con el Padre. Por otra parte, la Biblia declara en Isaías capítulo 46, verso 8, que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Si Jehová no comparte su gloria con nadie, entonces la persona del Padre y la persona del Hijo, que son dos personas distintas, son el Jehová que no comparte su gloria con nadie, sino que entre ellos mismos la comparten desde antes que el mundo fuese. En otras palabras, la gloria del Padre es la misma gloria del Hijo. Así como Dios no está separado del Verbo, sino que son la misma esencia, tampoco podemos separar a Dios de su luz, de su resplandor, ni de su gloria, porque comparten la misma sustancia. La gloria de Dios manifiesta la santidad de Dios contra la oscuridad. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4 nos dice: la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no es más que el brillo de la vida manifiesta y radiante de Dios en su Hijo. Lo más preocupante, después de exponer muchas razones que argumentan la deidad de Jesús como coeternal y cosustancial con el Padre, es que aún hay quienes se empeñan e insisten en negarla o minimizarla, llevando la existencia de Dios al plano de adoración como se entendía en la cultura griega, donde existía un Dios supremo todopoderoso y otra categoría de diosesillos pequeños subordinados a Él. Esto es lo que se denomina enoteísmo. Es muy triste saber que muchas personas se perderán eternamente, y no por no haber conocido la verdad, sino por rechazarla. Y la verdad es una sola, y es Cristo. Si una persona rechaza la deidad de Cristo, no puede ser salva. Él mismo dijo en Juan capítulo 8, verso 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Minimizar la deidad de Cristo es blasfemia y nos muestra una mente cegada por Satanás.
Lo peor es que cuando se esté cara a cara con Dios en el juicio del gran trono blanco, al final de los tiempos, no habrá excusa, como nos anuncia Romanos capítulo 1, porque Dios mismo hecho carne se nos manifestó, porque además toda la creación nos muestra su poder y sin embargo no lo glorifican como a Dios ni le dan las gracias, sino que prefieren envanecerse en sus razonamientos o eligen creer a otros que no tienen autoridad y que son enemigos de Dios. Es lógico entonces que el apóstol Juan en su Evangelio enfatice tan fuertemente la deidad de Cristo, realzando su procedencia. Cristo refleja los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan al sol. Es por eso que podía afirmar: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo el Dios invisible se hizo visible y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. No se pierda nuestro próximo episodio de En lo profundo con Dios. Que Dios me los bendiga a todos.